Quiero leer la palabra del Señor. Vamos al Salmo 100, el centro de su Biblia. Ahí está el Salmo 100. Justo en el centro de la Biblia tenemos el Salmo 100. Y quiero leer el verso 3. Dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Reconoce que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Señor, dame la paz, tranquilidad, Señor, para predicar tu palabra. Dame la unción, la revelación que necesito para que tu palabra corra y sea glorificada. Señor, úsame para la gloria de tu nombre. Bendice a tu pueblo. Reprendo todo espíritu que no te glorifica y dame una gracia mayor para predicar, que tenga un alcance mayor esta predicación. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que yo pueda ver lo que estás haciendo en mí. Bien, el tema es cabrito u oveja. ¿Qué seremos nosotros? Bueno, la Biblia dice que nosotros somos ovejas de los prados del Señor. Cuando el salmista escribe, ¿cierto?, este salmo de alabanza, el Salmo 100, él nos manda a hacer un reconocimiento que Jehová es Dios, que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. El Señor nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, dando a entender que no dependemos de nosotros, sino que somos seres dependientes de Dios, que no tenemos ni siquiera autoridad sobre nosotros mismos porque somos del Señor. Él nos hizo, Él nos creó. Él es nuestro amo, Él es nuestro dueño y nos manda a reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros, ojo, a nosotros mismos. O sea, nosotros no somos criaturas, ¿cierto?, que nos creamos solo. Dios nos creó. Luego dice, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. ¿Ah? Ahora, cuando usted ve el Salmo 95, el verso 7, dice la misma frase de una forma distinta, porque el Señor es nuestro Dios. El Señor, Él es nuestro Dios. Nosotros, el pueblo de su prado y oveja de su mano. Y si hoy oyeres su voz, no endurezcáis vuestro corazón, dando a entender la capacidad que tiene la oveja para oír la voz del pastor. Entonces, cuando nosotros vemos que el Señor hace la comparación de su pueblo como un rebaño, como una oveja, no es que seamos ovejas, sino que de una forma simbólica, nosotros somos ovejas del prado de Dios. Somos ovejas de la mano de Dios también. Porque también Jesús dijo, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sean prudentes como la serpiente y sean sencillos como la paloma. En otras palabras, lo que está diciendo, ustedes no son una oveja, pero yo los envío a ustedes como si fueran ovejas en medio de un mundo lleno de lobos que los quieren devorar, destruir. Pero sean prudentes como serpientes, o sea, no sean serpientes, pero saquen lo bueno de la serpiente, la prudencia, la inteligencia, la sagacidad, la astucia para moverse en este mundo. Y sean sencillos como una paloma. No sean dañinos, sean inofensivos, no ataquen, no hieran, no maten.
pero somos ovejas del prado de Dios. Ahora, ¿por qué Dios nos compara con la oveja? Porque primero, la oveja es el único animal que no tiene la capacidad de orientarse en los valles, en esos lugares sombríos, en esos lugares oscuros. Dice que la iglesia fácilmente, la oveja, fácilmente se pierde en los valles. No tiene una capacidad de orientarse. Si usted tiene un perrito, se da cuenta que el perro tiene una capacidad, un olfato extraordinario. Una vez un hermano mío fue a botar un perro grande ¿cierto? Que la verdad que ya lo tenía cansado. En ese tiempo no era como hoy, que los animales y todo eso. No. Y lo fue a dejar lejos. Y fue en la camioneta. Cuando llegó a la casa, el perro ya estaba en la casa. Y cómo el perro se orientó, porque tiene un sentido de orientación, el olfato, tiene una capacidad tremenda de orientarse, pero la oveja no tiene la capacidad de orientarse. Ahí en los valles, en las montañas, fácilmente se pierde. ¿Y por qué Dios nos compara como una oveja? Porque también nosotros fácilmente nos desorientamos en los momentos difíciles. Nos desorientamos. Es fácil descarriarse, apartarse del redil. Por eso dijo el profeta Isaías, nosotros todos, ojo, nosotros, se incluyó, todos nos descarriamos como oveja. Si no somos guiados por un pastor, nos descarriamos como oveja. Todos. Hay gente que me está escuchando y dice, pastor, yo nunca me he descarriado. Yo te quiero decir, yo nunca me he descarriado, yo nunca me fui al mundo, siempre he estado en la iglesia. Pero en algún momento sí me he desorientado, estando dentro de la iglesia. Nos hemos desorientado, los problemas, las dificultades. Porque todos nos descarriamos como oveja. Si la oveja no es guiada por un pastor, se pierde, ya que la tendencia natural de la oveja es seguir a alguien. Entonces, cuidado, muchas veces nos desorientamos, muchas veces seguimos a alguien que no es el pastor. Seguimos quizás a veces alguna doctrina que nos gustó, que sonó lindo, pero no nos dimos el cuento del tiempo de examinarnos y examinar la doctrina para saber si era la doctrina verdadera. Y por ahí, ¿cierto? Está la tendencia natural de seguir a alguien y dejamos de seguir a Cristo. O nos volvimos religiosos y seguimos la iglesia, seguimos la religión, seguimos la tradición, pero dejamos de seguir al pastor, que es Jesús. Entonces, primera característica para ver si usted es una oveja es seguir al pastor. Es reconocer que yo tengo la necesidad de alguien que me oriente, que por sí solo no me puedo orientar, que si no está el pastor, que si no está el Señor, que si no están los hombres que Dios puso por delante, yo no me puedo orientar. Entonces, la oveja no tiene la capacidad de orientarse. Hay una característica linda de la oveja. Dice que la oveja produce lana todo el tiempo desde que nace. Cuando es esquilada produce más. Qué tremendo, ¿eh? O sea, una oveja produce lana y cuando es esquilada produce más. ¿Eso qué significa? Que un cristiano que es oveja produce. Es una persona productiva, es una persona fructífera. Y para eso nos llamó Dios, para ser cristianos fructíferos, productivos.
Cuando Jesús da la parábola de los labradores malvados, que Dios les quitará la viña, está hablando de los judíos, de los religiosos de su tiempo. Y él dice, la viña del Señor será quitada de esta gente y se la dará el Señor a gente que produzca los frutos de ella. La pregunta es, ¿he sido productivo en el reino de Dios? ¿Qué provecho tiene Dios conmigo? Claro, todos decimos, bueno, ¿qué provecho va a tener Dios conmigo? Si Él es Dios, Él es grande. Pero de alguna manera la oveja es productiva y el pastor, en este caso vamos a poner como el pastor al Señor, porque Él dijo, yo soy el buen pastor, espera algo de nosotros, espera productividad. Por eso dice la Biblia, quien planta viña y no come de sus frutos, y quien cuida el rebaño, el ganado, ¿cierto? Y no se calienta con la lana o no toma de la leche. O sea, siempre Dios espera que seamos personas productivas en el reino del Señor. Ahora, la pregunta es, ¿cuán productivo soy? ¿Seré oveja? ¿Soy productivo? ¿Estoy dando frutos? ¿Estoy siendo una bendición en la iglesia donde me congrego? ¿Estaré dando lana? Me gustó esto que dice que cuando es esquilada produce más. Y ahí está el principio que dice, dad y se os dará. Si yo doy, más me da Dios. Una oveja que produce y que es esquilada, produce más. Cuando la oveja dicen que no es esquilada, puede tener mucha lana, pero se apesta, ya no es lo mismo. Por eso tenemos que estar constantemente dando amor, dando afecto, dando respeto, dando fidelidad, dando cariño, entregando servicio en la obra del Señor y aún nuestras finanzas. Porque una verdadera oveja produce lana todo el tiempo, desde que nace, y cuando es esquilada produce más. O sea, si soy oveja tengo que ser productivo. Porque el que no produce, le va a suceder lo que le pasó a la viña. En el capítulo 5 de Isaías, yo esperaba uva y dio uva silvestre. Y le quitaré su vallado, su cerca. Porque Dios quiere rodearnos, pero quiere que seamos seres productivos. Lo tercero, que la oveja tampoco, dice, no come cualquier cosa. La oveja no es como el chancho, como el cerdo. No, la oveja no come basura, no come ratas, no, la oveja no come cualquier cosa. La oveja come hierba que necesita, ¿cierto? Estar buena, esa hierba necesita estar fresca. Entonces, la oveja tiene que comer de los buenos pastos. Porque dice la Biblia, junto a aguas de reposo me pastoreará, me llevará a verdes pastos. Y Dios siempre tiene algo fresco. Dios siempre tiene algo nuevo para ti. Yo no sé cuánta gente que hoy me está escuchando dice, pastor, siempre Dios algo fresco tiene para mí. La frescura de Dios. La oveja anhela eso fresco, eso que Dios tiene para él. No come cualquier cosa, no come cualquier hierba, sino que una hierba fresca, buena. Y Dios siempre tiene algo fresco. Que se va a mover, que se va a manifestar en tu vida. Dios siempre tiene algo fresquito. Lo cuarto, que la oveja también conoce la voz del pastor. Ojo, la oveja conoce la voz del pastor. Eso significa que si tú eres oveja del Señor, tú sabes cuando Dios te está hablando. Hay muchos ruidos, hay muchas voces. Pero tú escuchas la voz del pastor, la distingues, dices, esa palabra es para mí.
No importa si otro no la percibe. La oveja conoce la voz. Jesús dijo, mis ovejas conocen mi voz y me siguen. Y yo le doy pastos. Mis ovejas conocen mi voz y me siguen. O sea, la oveja conoce. Incluso dicen algunos que la visión de la oveja no es tan, cierto, no es tan buena, pero la audición es lo mejor que tiene. Es lo mejor que tiene. Qué tremendo lo que dice el Salmo 95, porque Él es nuestro Dios. Nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano, si oyeres hoy su voz. ¿Se da cuenta? La oveja siempre oye. Entonces, mire, el que es de Dios, dijo Jesús, la palabra de Dios oye. Quiere decir que tú tienes que hablar la palabra y el que es de Dios la va a oír. El que es de Dios va a escuchar la palabra. ¿Por qué? Porque de alguna manera, escúchame bien, de alguna manera la oveja conoce la voz del pastor. La gente sabe cuando Dios le está hablando. Y cuando Dios te está hablando, habla al corazón. Dicen que el diablo habla al intelecto, el diablo habla a la mente, pero el único que te puede hablar al corazón y a tu espíritu es Dios. Y tú dices, esa palabra es para mí. Y cuando tú escuchas la voz del pastor, tú sientes la presencia de Dios. Tú sabes que esa palabra no es para el que está al lado, comienzas a llorar, porque la oveja tiene una particularidad que sabe oír la voz de Dios. ¡Qué tremendo! Entonces la oveja también conoce la voz del pastor. Quinta característica, el único animal que no hace ruido para morir es la oveja. ¿Te has visto cuando matan un chancho? Grita, como dicen por ahí, grita como barraco. Pero la oveja no grita. No hace ruido. Por eso Jesús también fue comparado con una oveja. Dice, como oveja fue llevado al matadero y como cordero mudo no abrió su boca delante de sus trasquiladores. Cuando nos volvemos en la oveja del Señor, ya no andamos reclamando nuestros derechos, rendimos nuestros derechos. Nos volvemos humildes. Estamos dispuestos a morir para el mundo y vivir para Cristo. ¿Cuántas ovejas me están escuchando hoy día? Sexto, las ovejas se aman y se ponen tristes cuando muere una de ellas. Una oveja no es como las gallinas. Yo siempre lo cuento, mi mamá criaba gallinas, pollos. Y cuando una gallina te estaba sangrando, estaba herida, todas las gallinas empezaban a picotear la herida, hasta que mataban a esa pobre gallina. Para mí era un espectáculo muy triste ver al gallinero como las gallinas. Ninguna gallina le ayudaba. Ninguna le curaba. Si pretendemos ser ovejas del Señor, no tenemos que picotearnos unos a otros, mordernos unos a otros. La verdadera oveja se aman y se ponen tristes cuando muere una de ellas, cuando te enteras que algún líder falló, pecó, te pones triste. Cuando te enteras de que tu hermano tiene una necesidad, te pones triste. ¿En qué se conocerán que son mis discípulos? Porque en que se amen unos a otros. Ahí se van a conocer las verdaderas ovejas. Se aman, se ponen tristes, no se alegran cuando alguien cae. Y un dato interesante, la leche de las ovejas es 3 veces más alta en proteína. Ojo, la leche de la oveja es 3 veces más alta en proteína. O sea que produce leche saludable, no tóxica. Al contrario, nutrientes.
Cuando tú te das cuenta que eres oveja, no eres tóxico. No eres alguien que va a envenenar a tu hermano. Al contrario, la gente dice, me gusta conversar con él porque nunca habla mal de nadie. Me gusta conversar con esta persona porque siempre tiene una palabra de consejo, porque siempre aprendo algo, porque siempre crezco, porque es agradable, porque tiene nutrientes. Porque la oveja verdadera, la leche que produce es 3 veces más alta en proteína. 9. La oveja no bebe agua en movimiento. Por eso dice el salmista, junto a aguas de reposo, porque la oveja necesita aguas de reposo. No estancadas, aguas limpias de reposo. El agua en movimiento en la Biblia representa la falta de paz, la ira, las rencillas. Por eso dice que los impíos, no hay paz para los impíos, dijo mi Dios. Son como el mar, el agua que se agita, las olas, el mar en movimiento. Eso representan las aguas en movimiento. Por eso la oveja no bebe agua en movimiento. La oveja no se alimenta de la rencilla, de los chismes, de las contiendas, no es pendenciero. Evita las discusiones y pelea. Las evita. Eso hace la oveja. La oveja es pacificadora. La oveja prefiere perdonar y deja que Dios haga justicia. La oveja es pacífica. El 11 dice que las ovejas son tímidas, con temperamento apacible, prefieren lugares silenciosos para pastar. Mire cómo es la oveja, es pacífica, un temperamento apacible, prefiere un lugar silencioso para pastar. La pregunta, ¿somos ovejas o somos cabritos? Animales sociales o sociables. Se mantienen siempre con el grupo. Qué lindo, ¿eh? Esa es la oveja. No es que el que le gusta apartarse, el que dice yo no voy a la iglesia porque todo está mal, yo soy más santo que ellos, nadie me ama. No, la oveja siempre está en comunión con la manada. Se mantienen con el grupo. Lo último, las ovejas son rumiantes. Pasan rumiando la comida digerida. ¿Qué significa esto? Que la oveja lo que come lo devuelve para masticarlo otra vez. Y eso es, nunca se aparten de tu boca la palabra, rumiarla. La palabra es, la recibo y la repito. La vuelvo a digerir. Eso es rumiar. Escuché una palabra. Nunca se aparten de tu boca esta palabra. La recibo, la hablo, la vuelvo a recibir. La pregunta es, ¿o es usted oveja o es usted cabrito? ¿Tenemos las características de la oveja? Que esta palabra pueda bendecir tu vida a esta hora de la mañana. Amén. Y si usted quiere escribirme, escríbame. La oveja tiene características hermosas. Pueblo suyo somos y ovejas de sus prados. Amén y amén.